Buenos días, buenas tardes, discúlpeme. Las 3 de la tarde del martes 9 de junio en el municipio de Copacabana, Antioquia, en Colombia, dándole gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos regala. Lunes y martes y en general toda la semana, ¿verdad? Que estamos escuchando su santa y bendita palabra. Como le decía ayer, este se ha convertido en un medio de evangelización maravilloso. Los pastores de la misión cuadrangular están todos los días prácticamente dando una enseñanza. Nuestro amado pastor Carlos Julio García también utiliza este medio, los jóvenes de la iglesia. Por lo tanto, yo creo que no podemos quejarnos de que no hayamos sido bien alimentados durante esta cuarentena, tanto en lo espiritual como en lo natural. Dándole gracias al Señor, hoy nuevamente retomamos. Hermana Elizabeth, Dios le bendiga, gracias por acompañarme y por tener esta cita con nuestro Señor, porque está más que estar acompañándome a mí, es una cita que tenemos lunes y martes a las 3 de la tarde con nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuevamente retomamos el capítulo 26, versículo 47. Yo confío que lleguemos con toda tranquilidad hasta el versículo 56. Como le cuento, esto no es de estar corriendo, sino que leamos la palabra del Señor, ¿verdad? Y estemos entendiendo y a medida que vamos leyendo poder descifrar algunas cuestiones literarias, a veces algunas palabras que vienen directamente del latín, aquellos términos que se utilizaban muy comúnmente en las conversaciones que tenía el pueblo judío en ese momento, que recuerde usted que estaba dominado bajo el imperio romano. Por lo tanto, hay muchos términos que vienen del latín, hay muchos términos, como los vamos a ver, que tienen que ver mucho con la parte de la milicia o términos militares del imperio romano. Vamos a dar comienzo, hermana Noelia, Dios les bendiga. A todos ustedes que igualmente cumplimos esta cita lunes y martes, a todo el equipo de alabanza, mis más sinceros agradecimientos y mucho ánimo, sigamos estudiando, sigamos preparándonos todos los días. Vamos a darle comienzo orando al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por este día martes, Señor, un día maravilloso, hermoso como todos los días, Señor. Todos los días, Señor, son creados por ti, ya vienen bendecidos, Señor, porque son creación tuya, bendito Rey. Te doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas del equipo de alabanza, Señor, pero al igual, primeramente a nuestros pastores, Señor, yo te pido grande bendición. Yo te pido protección sobrenatural sobre sus vidas, Señor, sabiduría a ellos, bendito Dios, cada vez que traigan su santa y bendita palabra. Igualmente a mi hermana Elizabeth, igualmente a mi hermana Noelia, a sus familias, a sus esposos, a sus hijos, Señor. Gracias por ello, bendito Dios. Hoy, Señor mío, nuevamente tenemos el capítulo 26 y estamos en el versículo 47, Espíritu Santo. Tú estuviste ahí, en este preciso instante en que la multitud se acercaba haciendo grande alboroto para arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que tú nos lleves allá, que la imagen sea prácticamente como si estuviésemos mirándolo de lejos todo este acontecimiento. Abre nuestros oídos espirituales. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, para que podamos ver más allá de solamente una lectura, Señor. Gracias, bendito Dios, por mi vida. Gracias, Señor, porque has sido fiel en este tiempo, Rey Santo, porque nos has alimentado tanto espiritualmente como naturalmente, Señor. Pongo delante de ti esta porción de tu palabra y leo palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Sabe usted que este medio
se ha convertido en un medio de evangelización tremendo, tan tremendo que todos los días los pastores de la Misión Cuadrangular, incluyendo a nuestro amado pastor Carlos Julio García, están predicando la santa y bendita palabra del Señor, y no solamente la Misión Cuadrangular. O sea que bien alimentados sí hemos estado, bien alimentados hemos estado tanto en lo espiritual como en lo natural, porque yo sé que a usted tampoco le ha faltado un plato de comida y a su familia frente o sobre la mesa, ¿verdad? Vamos a dar comienzo. Le invito a que abra su Biblia allá en el capítulo 26, versículo 47, Evangelio según San Mateo, y vamos a leer, y dice: mientras todavía hablaba, le voy a leer el 46, que fue donde quedamos ayer. En el versículo 46 decía: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo a Jesús, y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Alabado y glorificado sea la palabra del Señor. Yo le ruego que usted se haga la imagen de lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Jesús todavía estaba diciéndole a sus discípulos: levantaos, vamos, ¿verdad? Cuando en ese momento se aparece esa cantidad de gente con palos, con espadas, y entre ellos, pues lógicamente estaba Judas, ¿verdad? Los discípulos, déjeme decirle que tenían los ojos todavía empillamados, ¿cierto? Porque ellos estuvieron todo ese tiempo, las horas que nuestro Señor Jesucristo estuvo orando ahí en el Monte de los Olivos, donde fue prendido. Ahí en el Monte de los Olivos fueron muchas horas. Me atrevo a decir que fueron más de 3 horas, o por lo menos 3 horas, ¿verdad? De angustia. Estuvo solo, angustiado en ese momento, porque sus discípulos pues estaban durmiendo. Entonces, ¿qué sucede? Ya al final les dice: levantaos. Y en medio de esta angustia y todo esto, ¿qué sucede? Que se le viene todo este tumulto de gente, ¿verdad? Toda esta gente que había enviado, ¿quiénes? Los sacerdotes y los ancianos, ¿verdad? Entonces, con espadas, con palos, para arrestar. ¿Y para arrestar quién? A un hombre que desde el momento en que empezó su ministerio, empezó a hacer ¿qué? Milagros, a sanar la gente. Se juntaba con los más necesitados, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, levantó paralíticos, resucitó muertos, liberó endemoniados. Y a ese fueron a prenderlo con palos y con espadas, como si fuese un hombre ¿qué? Peligroso. Pero de hecho, humanamente, usted y yo también podríamos decir: bueno, este hombre que levanta muertos,
este hombre que tiene ese respaldo, ¿verdad?, de sanar y esto todo, pues igual ellos no sabían tampoco qué podía suceder en ese momento. Pero igual lo fueron a prender como un vil ladrón, ¿verdad? Con palos y con espadas. Y como le digo, ahí estaba Judas. Y me parece interesante ver cómo estos hombres iban de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, enviados por los principales, por el sumo sacerdote, a hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Hacer el trabajo sucio. Ellos no se dejaron ver, estos sumos sacerdotes y los ancianos, pues eran los que conformaban el Sanedrín. Entre ellos estaba Judas, y seguramente ya había hablado ya había hecho un pacto y les dijo a estos muchachos: al que yo bese, aquel que yo besare, a ese es el que tienen que prender. ¿Por qué? Porque es que igualmente Jesús, como judío, como hebreo, se vestía como hebreo, hablaba como hebreo, caminaba como hebreo, y sus costumbres eran hebreas, o sea, eran judías. Por lo tanto, de pronto en medio de toda esa confusión, pues igualmente todos se parecían, ¿verdad? Todos se parecían. Entonces, la señal para saber cuál es el que tenemos que prender era el beso. Y aquí vemos un término en el versículo 49. Vemos un término que dice salve. Salve, maestro. Este salve es un término latino. Ese era un término que utilizaban los soldados romanos para saludar de pronto al centurión o alguno de ellos, ¿verdad? Eso es lo que sucedía aquí. Y ese término latino, salve, quiere decir te saludo, te saludo. Pero fíjese que este hombre, Judas, es judío, es hebreo. Y los hebreos no se saludaban realmente con términos latinos, sino se saludaban como shalom. ¿Y qué quiere decir shalom? El shalom transmite ese deseo de salud, de tranquilidad, de paz interior, ¿verdad? Entonces, un saludo entre los judíos, y si usted de pronto tiene algún amigo israelita o israelí, usted se va a dar cuenta que cuando él le saluda, le encuentra, le dice shalom, ¿verdad? Pero Judas le dice que salve, simplemente te saludo, y aparte de eso le dice que maestro, porque recuerde usted que ya vimos que no existe una sola cita en la que Judas le hubiera dicho a Jesús Señor. Siempre se refería a él como que maestro. Entonces le dice te saludo, maestro, y ese beso, y le da ese beso. Qué complicado es esta situación del beso, porque es que dar un beso es un símbolo de mucha familiaridad, ¿verdad? Cuando usted besa a alguien, de hecho, cuando usted en la congregación ya de pronto saluda a alguien de besos, porque ya hay una confianza muy grande, y de hecho igual tiene que ser con este ósculo santo, ¿verdad? Pero el beso es algo muy delicado. Y el beso, déjeme decirle que sí era algo habitual, pero entre los amigos del pueblo hebreo. O sea, cuando usted verdaderamente había una amistad sincera, era cuando usted pues besaba a la otra persona, y eso se hacía en el antiguo como en el moderno Israel. Hoy en día sigue siendo común, ¿verdad? De pronto entre los pueblos latinos no es muy común el besar hombre y hombre, darse un beso. Pero en este caso, ese beso se convirtió en ¿qué? En un medio de traición. Qué doloroso. La verdad es que leyendo este evangelio y los últimos capítulos, me doy cuenta de tantas cosas por las cuales tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Unas tristezas, ese sufrimiento de la deslealtad, ¿verdad? De la traición, tantas cosas. Y vuelvo y le repito, es que un beso es un gesto muy familiar, es un gesto de confianza. Entonces le responde Jesús y le dice en el versículo 50, le dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Discúlpeme, este término amigo en la traducción original, o sea en el griego,
Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en el arameo y en el hebreo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, el término que utilizan en el original para amigo es etarios. Etarios es un término que no muestra un afecto y cercanía a la palabra habitual que se utiliza para amigo, que es philos. P-H-I-L-O-S. Etarios muestra una relación de conocidos o compañeros. Y eso es lo que sucede aquí. Ahora, esa relación, yo me atrevo a decir que como igual Jesús hablaba arameo y hablaba el hebreo, la palabra que seguramente él utilizó en el hebreo era reya. Reya, que es el sinónimo de etario o etarios, es lo que habla de una persona, ¿verdad?, que sacan provecho. El etarios, fíjese cómo se utiliza la palabra etarios en la Biblia, de aquellas personas que sacan provecho de relaciones privilegiadas. Y por eso le estaba diciendo, no le estaba diciendo realmente filos o filoe, sino le contestó etario. ¿A qué vienes? O sea, persona que le saca provecho a una relación privilegiada. Eso es lo que le estaba contestando. Qué interesante. Y este mismo amigo lo utiliza Jesús en las parábolas del capítulo 20, versículo 13, y del capítulo 22, versículo 12. Cuando usted vaya a leer esos dos capítulos, se va a dar cuenta que la palabra que utiliza de amigo no es realmente de amistad fraternal, ¿verdad? Porque la otra palabra sí tiene que ver con el amor fraterno, sino que este es simplemente de conocido o de compañero. Y es más, como le digo, esa palabra etario o etarios tiene que ver con aquellas personas que sacan provecho de relaciones privilegiadas. ¡Qué tremendo esto! Entonces le dice, amigo, ¿a qué vienes? O sea, aprovechado. Le estaba diciendo así, aprovechado, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, ¿verdad? Y vemos una reacción impulsiva, una emocional de uno de los discípulos de Jesús. Este discípulo, en Juan, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 18, en los versículos 10 y 11, ya nos dicen el nombre de este discípulo, y este discípulo era ¿quién? Simón Pedro. Simón Pedro ya hemos visto que era una persona almática, o sea, su temperamento colérico, impulsivo, ¿verdad? Apasionado. Y este fue el hombre que vemos ahí que estando extendió su mano y sacó la espada, y ¿qué fue lo que hizo? Le cortó una oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Vuelvo y le digo, aquí no nos menciona el nombre, aquí simplemente nos dice, pero uno de los que estaban con Jesús, ¿verdad? Pero en el Evangelio según Juan, capítulo 18, versículos 10 y 11, ya hablan de esta misma situación y ya dicen el nombre de Simón Pedro. Y déjeme decirle que aquí vemos algo que los hijos de Dios y los que estamos siguiendo a Jesucristo, o sea, los discípulos de Jesús, no debemos, bajo ningún punto de vista, tratar de imponer la voluntad de Dios o defender nuestra fe, digamos así, con violencia, ¿verdad? Yo veo que esta es una reacción meramente humana, pero usted y yo, como discípulos de Jesús, no debemos en ningún momento utilizar o imponer la violencia para mostrar la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la palabra aquí también, dice que porque los que tomen espada a espada perecerán.
Hay un dicho en el mundo que yo creo que se sacó de aquí, que dice que el que a hierro mata, a hierro ¿qué? Termina. Entonces usted y yo no defendemos nuestra fe con violencia, ¿verdad? En ningún momento. De hecho, la palabra nos enseña que no entremos en contiendas, ¿verdad? No entremos en contiendas. Pero bueno, aquí vemos el acto impulsivo, nuevamente de Pedro. Si yo tuviese que morir, yo no te negaré, así tenga que morir contigo, pero yo no te voy a negar. Pedro era una persona indudablemente impulsiva, ¿verdad? Con un temperamento, como le digo, colérico y almático. Pero bueno, vemos aquí entonces, le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecen, el que a hierro mata, a hierro termina. Y le dice, ¿acaso, versículo 53, le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Quiero quedarme aquí un momentico. Quiero quedarme aquí. 12 legiones de ángeles. Aquí estamos utilizando nuevamente un término militar. Militar romano, básicamente. Militar romano. Déjeme decirle que una legión romana la constituían 6.000 hombres. Una legión romana la constituían 6.000 hombres. O sea que hagamos la multiplicación, aunque Jesús dice más de 12, pero hagamos una multiplicación. 12 legiones de ángeles serían entonces 72.000 ángeles. ¿Usted cree que si Jesús hubiese orado, el Señor le manda 72.000 ángeles? Por supuesto, y muchísimos más. Pero ¿qué sucede? Que Jesús vino con una misión. Y esa misión se debía cumplir, ¿verdad? ¿Que era qué? Tomar esa copa, ese trago tan amargo, ¿no es cierto? ¿Que era qué? Tomar los pecados de toda la humanidad sobre Él y llevarlos a la cruz, ¿verdad? Y derramar hasta la última gota de su sangre. Esa era la misión de Jesús. Entonces aquí vemos otra vez, como le digo, términos que se utilizan de la milicia romana, como legión, 72.000 ángeles, 12 legiones. Entonces, versículo 54, vemos que él dice que las escrituras tienen que cumplirse. Versículo 55, como contra un ladrón habéis venido, ¿sí? Un hombre que lo único que había hecho era el bien para todos. El único que había hecho era el bien para todos. Jesús se sentaba con ellos todos los días en el templo. Vea usted, todos los días. Pero llegó ese día, y lo veían como un peligroso delincuente. Un hombre que había sanado, un hombre que había devuelto la vista, un hombre que había levantado paralíticos, un hombre que había liberado endemoniados, un hombre que rompe las cadenas, un hombre que entró en el corazón de cada uno de nosotros y nos transformó también a nosotros. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Porque yo no sé si usted recuerda cómo era su hogar o cómo era su vida antes de que usted le abriera el corazón a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, todo esto tenía que suceder, como dice en el versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Esto tenía que suceder como está escrito. Está escrito en el Salmo 22, está escrito en Isaías 53, está escrito en el libro del profeta Zacarías, capítulos 12, capítulo 13. Todo eso tenía que cumplirse. Y se cumplió. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Y qué sensación de tristeza? Porque en realidad, qué sensación de tristeza ver que las personas que caminaron con Él prácticamente durante 3 años, que le vieron hacer toda esta cantidad de milagros y prodigios, de ver el amor, la misericordia hacia los más necesitados, siendo el Rey de Reyes, ¿verdad? Siendo el Rey,
igualmente en ningún momento fue orgulloso, en ningún momento fue altivo. Al contrario, él vino a traer otro tipo de enseñanzas, las enseñanzas del reino de los cielos, ¿verdad? Y este hombre, después de estar andando con este hombre 3 años, en esta circunstancia, ¿qué fue lo que sucedió? Como dice aquí, todos dejándole, huyeron. Qué difícil, qué difícil. Yo quiero que usted se pusiera en los zapatos o en la piel de Jesús, ¿verdad? Y yo también me pongo, yo digo, bendito y alabado sea el Señor, en una situación de esas. En esas situaciones cuando usted más desea tener el apoyo de aquellas personas que le han acompañado, de aquellas personas a las cuales usted le ha enseñado, aquellas personas a las cuales usted ha acompañado también, porque Jesús estuvo pendiente de cada uno de los 12 apóstoles durante todo el tiempo, ¿verdad? A ninguno de ellos les faltó absolutamente nada. Pero este fue el momento en que todos lo dejaron y salieron huyendo. Se escandalizaron, se avergonzaron, tuvieron miedo de toda esta situación. La pregunta que todos nos deberíamos hacer es el día que nosotros estemos en situación de peligro, ese día también vamos a negar y vamos a salir huyendo y vamos a darle la espalda a Jesucristo. El día que a usted le digan y a mí me digan, porque déjeme decirle que ese tiempo vendrá, el tiempo de la persecución a los cristianos, vendrá, y yo le he dicho a usted y yo tenemos que estar orando para que en ese momento nuestra fe esté lo suficientemente fortalecida para no ir a negar a Jesucristo, ¿verdad? Muchas personas le han dicho, bueno, usted dice ser cristiano, ¿usted es cristiano? Con un revólver en la cabeza, ¿verdad? Entonces, muchas personas han dicho que no. Muchas personas han dicho, no, yo no soy cristiano, ¿verdad? Sabiendo que llevaban años caminando con el Señor. Salieron huyendo y lo dejaron, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, cuando estemos en una circunstancia así de peligro, por nuestra fe, ¿qué va a suceder? Meditémoslo y pensémoslo y empecemos a fortalecernos. Empecemos a fortalecernos, porque déjeme decirle que eso es lo que viene en los últimos tiempos antes de la venida y de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a dejar hasta aquí, porque si sigo con el otro pasaje, déjeme ver que todavía es muy largo, que es Jesús hasta el concilio, se me iría por lo menos una media hora más. Y la idea es no estar llenándonos de información. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Yo le animo que usted esté leyendo el capítulo 26, lo que falta, para que igualmente la próxima semana podamos estar hablando acerca del capítulo 50, versículo 57 en adelante, y yo creo que ese día, con el favor de Dios, la próxima semana ya terminamos este capítulo. Les doy las gracias por estar acompañándome aquí. Gracias por cumplir la cita con nuestro Señor. Y pensemos en todas estas situaciones. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué va a suceder el día que usted y yo estemos en una situación difícil? Ese día que esté su hijo enfrente, le estén encañonando su esposo y le digan, bueno, si usted niega a Jesucristo, ellos se salvan. ¿Qué vamos a hacer ese día? Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por esta hermosa y maravillosa palabra, Señor. Tantas sensaciones encontradas, Señor, en este tiempo, Señor. Tanta tristeza en tu corazón, Señor Jesús. Tanta tristeza en este tiempo, tanta agonía, tanto dolor de ver cómo el equipo salió huyendo, dejándolo solo.
Oh bendito Dios, yo sigo orando, como tú lo sabes, bien lo sabes, Señor, para que ese día que yo tenga que estar en una situación de dificultad, Señor, yo tenga la valentía, bendito Dios, de permanecer firme y decirle a la persona que está enfrente de mí, decirle, yo soy cristiano y no niego mi fe. Pase lo que pase, Señor, pase lo que pase. Yo te pido que me fortalezcas, Espíritu Santo, para que ese día que llegue yo esté firme, plantado firme sobre la roca, Señor. Yo te doy gracias por la vida de la hermana Elizabeth, por la hermana Noelia, por la hermana Rudemilce, gracias por la hermana Cecilia, por la hermana Estela, por Darwin García, gracias por la hermana Nora Vélez, por la hermana Nancy, por la hermana Eserara, por Eserara Kinscara, por el pastor Carlos Julio García. Dios le bendiga, pastor. Gracias por la hermana Adriana Gamarra, por la hermana Gladys Flores, por cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí compartiendo este tiempo maravilloso. Vamos a orar para dar final a este tiempo. Le invito para que ya esté orando y estemos leyendo el capítulo 26. Dios mediante, el lunes de la próxima semana estaremos terminando este capítulo. Padre mío que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por este hermoso rato, por este rato maravilloso, Señor, donde hemos podido adentrarnos cada vez más, Señor, en esta situación tan dolorosa, esta situación tan triste, Señor, tan agobladora que pasaste tú, Señor mío y Dios mío, en este momento en la tierra, Señor. Y gracias, Señor, porque a pesar de que quedaste solo, Señor, no te desanimaste, sino seguiste adelante con la misión que el Padre, Señor, había dado para que tú cumplieses aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque si no hubiera sido por ti, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestras familias? Oh, bendito Jesús, yo te alabo, mi alma te alaba, Señor, y te doy gracias. Te doy gracias por enseñarnos que en esos momentos de dificultad debemos ir a la oración para fortalecernos en los momentos de tristeza, de angustia, así hasta la muerte como tú lo estabas. Fuiste a orar. A pesar de que tu equipo te dejó solo, estuviste orando solo durante tanto tiempo en esa agonía para fortalecerte porque sabías que lo que venía era difícil. Gracias, Jesús. Gracias por enseñarnos, porque igualmente en esos momentos que nosotros ya sabemos que vienen difíciles, este es el tiempo desde ya que nosotros debemos empezar a fortalecernos a través de la oración, a través del ayuno, para que cuando lleguen esos momentos estemos firmes en nuestra fe, Señor. Oh, bendito Rey, gracias te doy, Señor, por cada uno de los hermanos y por mi pastor Carlos Julio García que estuvieron aquí también, Señor, cumpliendo este tiempo contigo. En el nombre de Jesucristo, yo te pido protección especial para ellos. Yo te pido, Señor, que tú seas supliendo para todas sus necesidades en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recuerde que desde mañana tenemos a nuestro amado pastor Carlos Julio García transmitiendo en vivo a través de la página de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Copacabana. No se lo pierda. Igualmente, recuerde usted que debemos estar apoyando todas las actividades de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Copacabana, los jóvenes, los ayunos. En todo eso debemos estar muy activos, conectándonos para que seamos una sola congregación en un mismo espíritu. Dios les bendiga. Feliz tarde. Dios les bendiga. Muchas gracias.